Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Muy buenos días, amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión. En esta esférica comunicacional con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, vamos a conversar con el profesor Genaro Mosquera. Y en el día de hoy hay un tema pues que de hecho nosotros queremos hacerlo notar, recalcarlo, insistir en él, porque donde se aglutinen fuerzas prodemocráticas y libertarias, nosotros tenemos que estar presentes y darle la debida categoría a esos temas. Y hubo una reunión, profesor, de expresidentes latinoamericanos de mucha talla, de mucho prestigio, respetable, intachable, que sin duda alguna recoge una cantidad de planteamientos, observaciones y propuestas para que las izquierdas definitivamente pues, no sigan copando este hemisferio y vayan a llevarnos al colapso absoluto y total. O sea, y hay tiempo y oportunidad de frenarlos, pero estos planteamientos de ayer hay que empezar a debatirlos abiertamente en todos los escenarios. Ciertamente. Desde hace ya algún tiempo, yo diría que más de un par de años, IDEA, como Organización Democrática de América y de Iberoamérica, ha venido tomando una serie de iniciativas, seminarios, encuentros, patrocinados por varias organizaciones. En la primera, que vale la pena mencionar porque está inscrita dentro de la política académica de la universidad, es Miami-Dade College, quien ha abierto sus espacios a la cátedra democrática que regenta el doctor Asdrúbal Aguiar, que es miembro de nuestro Consejo Consultivo de la Benjamín Franklin Escuela de Negocios, Escuela de Gobierno, perdón, y que realmente hemos venido estimulando encuentros, seminarios cortos, discusiones que apuntan a la problemática de América Latina, a la problemática de España y en general el tema de la globalidad y su influencia moderna en todos los procesos políticos globales. Independientemente, también la escuela Benjamín Franklin, Escuela de Gobierno, ha venido sustentándose ese pregonar de problemáticas de las ciencias políticas hacia universidades latinoamericanas. Y de tal manera que hemos hecho un esfuerzo en vincularnos con universidades prestigiosas, en el caso venezolano con la Universidad Central de Venezuela, con la Universidad de Santa María, en el caso del Perú, de México, de Colombia y del Perú, hemos hecho otros tantos, y ello ha dado como resultado que el grupo IDEA se ha vinculado académicamente con la Universidad de El Salvador en Argentina, con el Instituto de Gobernanza de España, con el grupo que nosotros representamos, y al final de cuentas se ha hecho una sinergia importantísima para enfrentar el tema de la democracia, de la gobernabilidad, de la pérdida de democracia en el continente, y examinar con personajes que tienen experiencias vividas, conocimientos conceptuales y académicos importantes, toda una problemática que está girando en torno a los movimientos políticos del continente, que se está paulatinamente siguiéndose de rojo como consecuencia de un manejo muy particular, muy efectivo, de convencimiento de los pueblos marginales, de una estrategia que viene acompañada con la eliminación de la educación, con el desaparición de la clase media y toda una serie de estrategias de carácter económico que nos han conducido a un establishment completamente contrario a la visión democrática que por siglos y por, yo diría, los últimos
años del siglo pasado y de lo que va de este, han venido entonces desarrollando una actividad política de control más bien hegemónico, más bien dictatorial, sustentado en procesos eleccionarios que lo han manipulado aprovechando el poder que han ejercido a lo largo de las estructuras institucionales de los países afiliados al sistema democrático. Eso ha dado... Este evento es el cuarto de encuentros expresidenciales que se produce No, dentro de este esquema, ¿no? no. En realidad nosotros hemos venido estimulando unas reuniones a través de seminarios donde ha participado mucha gente, donde los expresidentes de varios Expresidentes, países, creo que es el cuarto a nivel latinoamericano, ¿no? sí, exactamente, han venido haciendo su trabajo. Hemos hecho ya 2 seminarios importantes de 2 o 3 días de duración. Y este encuentro fue un encuentro ya, digamos, grupal, ya presencial, donde se debatieron los problemas relativos a la pérdida de la democracia, de la influencia del avance del proyecto globalizante y de los mecanismos que están usando en el Foro de Sao Paulo y en las declaraciones de Puebla de la extrema izquierda, que ha venido sustentando toda una acción política de apoderamiento de los países democráticos. Esto nos lleva ya entonces a un terreno de reflexión y de examen no solamente académico, sino también político, porque el académico sustenta la conceptualización de esa estrategia. Como hemos dicho en otras oportunidades, el punto de inflexión de este siglo comenzó con el control apresurado del poder mediante un cambio de la estrategia armamentista de los grupos radicales a su inserción en los procedimientos democráticos, pero aprovechándose de la ingente cantidad de recursos de los cuales disponen como consecuencia de operaciones ilegales como el narcotráfico y la corrupción misma, pues simplemente se apoderaron del sistema electoral, lo mutaron, lo cambiaron, lo ajustaron y ahora ya todo el mundo habla y tiene mucha, digamos, precaución cuando se trata del desarrollo de procesos electorales porque ha demostrado que hay limitaciones que inducen al manejo fraudulento del sistema que les garantiza la permanencia del poder. De tal forma que una cosa que comenzó siendo la estrella fundamental de la democracia, que son las elecciones, y el desarrollo de los partidos, se ha convertido ahora en un instrumento de poder que, manipulado convenientemente, pues permite avanzar electoralmente y es unido al efecto económico que han tenido en la población que vive en todos los países de América Latina, profundizando los factores de la analfabetización, de la falta de cultura y de la falta de esperanzas económicas, induciéndolos a la pobreza, pues ha generado un fenómeno que es inédito en estos tiempos y que realmente yo pienso que está conduciendo a que los instrumentos de poder se hayan radicalizado y ahora estamos frente a una confrontación mundial donde es prácticamente el este contra el oeste, donde los países del este, caracterizados fundamentalmente por un nivel expansionista de sus posibilidades, entonces ahora están incursionando más allá de sus fronteras, no solamente con carácter expansionista, sino que además se apoderan del sistema económico e incluso penetran en el tejido económico local de los países latinoamericanos y comienzan a manejar con soltura empresas y estratégicas, tales como las de energía, que le permiten producir todo su sustento y alimentación primaria para lograr un desarrollo armamentista que los lleva a situaciones tan graves como, por ejemplo, la que está ocurriendo con el apoderamiento de parte del territorio ucraniano y que ha disparado todas las armas mundiales y que ya es objeto de debate en todos los ambientes políticos del mundo y que realmente allí pues estamos en una situación
de confrontación, de manipulación, porque ahí en esos foros se participa mucha gente de todos los sectores, de la extrema izquierda a la extrema derecha, que han resucitado el concepto de extrema derecha y izquierda, cuando en realidad se trata de un procedimiento bastante diferente a ese que se pretende polarizar como izquierdas y derechas. Y ustedes que la televisión y los analistas políticos y los propios comunicadores sociales ya identifican, por ejemplo, al Bolsonaro con la extrema derecha, a la italiana con la extrema derecha. Perdón, ¿y qué es eso? Realmente eso no es verdad. Eso están sustentados en estrategias económicas, políticas y de apoderamiento del poder, que muchas veces no tienen que ver con la cuestión ideológica, sino más bien la cuestión económica, la influencia y el apoderamiento de países con el fin de lograr una hegemonía mundial en materia de control nacional e internacional. Sí. ¿Sabe qué observo yo, profesor? Que ha habido como demasiada discrecionalidad o desentendimiento de muchos hombres públicos que de alguna manera pues tenían que alzar su voz en estas circunstancias y se han mantenido ajenos. Estamos hablando de una guerra mundial, lo dice el Papa, lo dice el uno, lo dice el otro, pero los planteamientos que se hacen son tan esporádicos y tan inconsistentes que uno no sabe si verdaderamente están luchando contra eso o simplemente están dejando que ocurran las cosas y que el copamiento de estas potencias guerreristas sean los que determinen pues, el rumbo de cualquier país, no importa de qué características sea, simple y llanamente lo que interesa es si sirve o no de mercado para mis aspiraciones, ¿no? Bueno, claro, ese es el efecto efectivo, pragmático de la situación. Pero esto va mucho más allá, ¿no? Este es toda una concepción estratégica de las ciencias políticas y justamente comprendiendo que ese es el tema, nosotros hemos venido como grupos académicos tratando de poner en contexto todo ese tema en discusiones abiertas, plurales, no importa con quién se siente uno, pero yo creo que la discusión de estos temas desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de su efecto en los seres humanos, en los recursos humanos, en los derechos humanos, en la legislación mundial, en la legislación particular, tienen que ser debatidos. Por cierto, me complace anunciar que nuestra escuela Benjamin Franklin realizó una alianza recientemente con la Universidad Santa María de Venezuela y esta tarde tenemos el gusto de reiniciar o de tomar un programa de discusión en ese sentido. Se llama, es un postdoctorado en ciencias políticas que nos va a permitir debatir con Dios y con el diablo, con los instrumentos producto de la reflexión de mucha gente a nivel global, el tema para intentar fijar una estrategia de preservación de los sistemas democráticos. De eso se trata. Ayer me sorprendía muchísimo, por ejemplo, el discurso de Lula en la campaña electoral cuyas elecciones se van a decidir el próximo domingo. El hombre hablaba que él defendía la democracia. Pero bueno, ¿cuál democracia? Entonces, francamente, uno comienza a pensar que los conceptos hay que comenzar a definirlos, crear una frontera de comprensión de la ideología y de los planteamientos que conducen a la gobernanza y entonces comenzar ahí a definir todo un conjunto de acciones que tengan que ver con la defensa del ser humano y de la preservación de la integridad nacional. Ir mucho más allá del neofascismo, del fascismo, del comunismo, del socialismo, de la socialdemocracia, de la democracia social. Bueno, toda una serie de cosas que desde mi punto de vista casi pasaron de moda. Yo creo que el tema pragmático se ha puesto en el ambiente académico para una amplísima discusión teórica que permita definir dónde estamos parados. Claro, pero profesor, es que el punto está en que todavía en algunos niveles de la sociedad no hemos aprendido a exigirle
al dirigente que se pare delante de nosotros, si es que se le puede llamar dirigente, que dejen de usar la palabra democracia, yo soy demócrata, pero que nos presente un programa de gobernanza. ¿Cómo vas a implementar tales o cuáles soluciones a tales y cuáles determinados problemas? Así Y es. ninguno presenta un programa de gobernanza concreto, ni siquiera a nivel municipal, que nos Claro. haga considerar que va a ser exitoso o que vale la pena seguirlo. Entonces, si eso no se presenta en las escenas políticas, en los debates, en los mitines, en las conferencias, como una formulación concreta, yo creo que vamos a seguir danzando entre dirigentes y dirigentes que de la noche a la mañana dicen serlo, pero que en el fondo no traen sino un propósito unipersonal de ubicarse sin saber con qué fines va. Ya el señor Lula por lo menos demostró en su pasado ejercicio gubernamental que era un corrupto. Llenó a Latinoamérica de hechos de corrupción a través de Odebrecht con muchísimos otros dirigentes y gobiernos. ¿Y cómo es posible entonces que los pueblos no reaccionen y hoy vayan a darle de nuevo la confianza para que se pare allí diciendo que él es demócrata nada más? Pero ¿bajo qué parámetros vas a ejercer la democracia? Si antes Claro, fuiste un presidente electo por el pueblo y lo traicionaste. claro, más allá del discurso y de la forma como se expresan conceptos utilitarios, yo creo que el tema fundamental estriba en la libertad, en la Exacto. democracia verdadera y Verdadera. en el ejercicio del poder, preservando los derechos humanos. Lo demás es, son factores operativos de desenvolvimiento económico y social de un país en particular y sus relaciones globales, porque el mundo se globalizó, de tal manera que tenemos que entender que las estrategias económicas y financieras del mundo cambiaron, pero que frente a esa circunstancia no puede privar la visión economicista, sino que tiene que privar la visión de libertad, la visión de la libertad de expresarse libremente, evitar la persecución y evitar la restricción de las libertades ciudadanas y dejar que las organizaciones civiles asuman su propio liderazgo comunal y permitan defender las actuaciones de sus localidades, de sus integrantes en libertad. Y eso es lo que está en juego. Uno se sorprende, por ejemplo, la manera como se está manejando esa democracia popular en China. Lo acabamos de ver en Sí, el Congreso del Partido Comunista, donde incluso figuras representativas de sus presidencias anteriores, designados por el Partido Comunista chino, vejado en son, público. son vejados en público y con una cara dura que los chinos son expertos en mostrar, bueno, pero que significa el poder para defender una estructura pragmática económica que raya en el capitalismo salvaje y de apoderamiento de la estructura económica mundial. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, ese es un tema realmente importantísimo y no hay escenario académico que se preste de tal que no se discutan estos temas. Y así que yo creo que eso es realmente el elemento fundamental que tenemos que manejar y este espacio se presta para eso, porque hay que ir aclarando situaciones para poder incursionar en el pensamiento crítico, que por cierto está totalmente restringido en muchos países de América Latina, e ir entonces a un mecanismo que logre que la humanidad, más allá de las dificultades, de su tendencia secular y de la pobreza que invade el mundo, y de los problemas climáticos, de sustentabilidad y de organismos penetrados que están igualmente divididos en su interior y las contradicciones aparecen constantemente frente a esta problemática, tienen que ser examinados académicamente con una visión absolutamente profesional. Sí, bueno, por eso nuestros contrastes aquí intentan eso, ¿no? Que de alguna manera las argumentaciones de los líderes puedan ser debatidas u oídas por lo menos por la gente dedicada de manera especializada a ciertos temas y que concurran a esos escenarios para debatir en lugar de dedicarse a la palestra pública en mitines gigantescos donde lo que se dice de alguna manera se pierde en el camino porque no hay quien le recuerde que dijo tal o cual mentira. Yo creo que aquí lo que hay es que precisar, usted tiene que ir a conversar de esto con las ONG que se ocupan de la energía y del clima
y precisar allí, en un ambiente de racionalidad y conciencia, cómo lo va a manejar, porque de repente usted lo que es un evacuador habla del clima sin conocer el tema y no se vincula con los organismos que de alguna manera, o las ONGs, o lo que como se quiera llamar, de la sociedad civil y de la empresa privada, que sí han manejado esos temas y que tienen resultados concretos que mostrar, y con ellos es con que usted tiene que debatir qué es lo que pretende proponer aquí. Y yo creo que esa es la forma de manejarnos de ahora en adelante. Por eso es que la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, yo creo pues que está en el camino adecuado, tratando de que la gente entienda qué es la gobernanza, qué son las instituciones, para qué sirven, cómo acudir a ellas, cómo emplazarlas, y pedirles y exigirles programas concretos pues para la solución de los problemas más inmediatos. Y hay un problema colateral, que por ejemplo, la dinámica social implica que prácticamente nosotros como adultos estemos inmersos en una confusión terrible para poder sobrevivir. Y claro, eso implica los efectos en la educación, los efectos en la cultura que hay que salvar. Entonces, todos los programas tienen que apuntar a fortalecer la juventud con criterios muy claros para que logren sobrevivir en un mundo de hipercomplejidad política Y de como el que sentido estamos viviendo. verdadero. Bueno, yo creo que este tema lo vamos a seguir abundando, porque vamos a tratar de desgranar esos planteamientos que hicieron estos expresidentes y que lo siguen haciendo permanentemente en distintos foros. Vamos a desgranar todos esos temas porque ellos sí tienen conocimiento de causa, porque gobernaron, entregaron resultados, tal vez incompletos, pero resultados al fin, y yo creo que de alguna manera hay que inspirarse en ellos y tomar ejemplos, pues, y reforzarlos con otras propuestas que de alguna manera valgan también para que las cosas sean mejores a futuro. Ese tiene que ser el planteamiento base. Así que le agradezco su tiempo en el día de hoy. Agradecido, fue muy interesante esta conversa hoy. Pero creo que vamos a seguir conversando sobre estos temas y vamos a traer aquí, como dijo usted, a todos los que podamos, que entiendan que esta plataforma tiene el propósito de ser objetiva, pero al mismo tiempo formativa e informativa. Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, profesor. Chao. Hemos hablado con el profesor Genaro Mosquera en nuestro segmento de todas las semanas a través de Radio Victoria o Congreso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Gracias por su tiempo. Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.